Bien, en el vídeo pasado vimos lo que era arreglos de punteros, ¿no? Un arreglo que contiene varios punteros. Lo que vamos a ver ahora es un puntero a arreglos, que es algo totalmente distinto. Entonces, bien, a estas alturas del curso ya todos deben saber más o menos qué es lo que hace el programa que está al lado izquierdo. El programa que hace al lado izquierdo simplemente imprime todos los elementos de un arreglo de tres números flotantes, ¿no? Un arreglo de nombre X. Ahí no hay ningún problema, no hay ninguna duda a estas alturas. Ahora lo que yo quiero hacer es esto de acá, ¿no? Mira esta línea que estoy haciendo y quiero definir un puntero para esto que estoy escribiendo, ¿no? Ampersand de X. ¿Qué cosa es ampersand de X? ¿No? ¿Y qué tipo de puntero tendría yo que definir para que este ampersand de X pueda almacenarse dentro de un puntero? Si yo hago algo de este tipo, float puntero, ¿no? Diciendo que ptr es un puntero float y trato de compilar el programa, te darás cuenta que aquí estos punteros no son compatibles. Esta asignación que estoy resaltando no es correcta. ¿Por qué? Hay que saber qué cosa es ampersand de X. Si yo quitase el ampersand, la asignación sí sería correcta. ¿Por qué? Porque este X, ¿qué cosa es? X es el nombre de un arreglo, pero por decaimiento, el nombre de un arreglo se interpreta como la dirección del primer elemento. Entonces, esto es la dirección de 1.1, y la dirección de 1.1 efectivamente es un puntero a float. Entonces, esta línea sí está bien, pero la cosa cambia radicalmente cuando yo pongo el ampersand delante de X. ¿Por qué? Recuerda de nuestra clase de decaimiento, había dos casos excepcionales, cuando el nombre de un arreglo no decae. Y uno de los casos excepcionales era justamente cuando el nombre del arreglo iba precedido del operador ampersand. En este caso, este ampersand de X ya no se interpreta como la dirección de este 1,1. Ahora ampersand de X se interpreta como la dirección de todo este arreglo. Y si yo quiero almacenar este ampersand de X en una variable, esa variable no puede ser puntero a float, sino tiene que ser puntero a un arreglo de 3 floats. Eso es lo que tiene que ser. Entonces, ahora, ¿cuál es la sintaxis para declarar ptr como un puntero a un arreglo de 3 floats? Bien, cuando quiero declarar punteros a arreglos, siempre el nombre del puntero va entre paréntesis y afuera va la dimensión, ¿no? Es un puntero a un arreglo de floats, pero ¿cuántos floats? 3 floats. Ahí es como se escribe esto, ¿no? Entonces este problema ya no me da error de sintaxis, ¿no? Si yo lo ejecuto, esto ya no me va a dar error de sintaxis. Sin embargo, aquí, bueno, vamos a ejecutarlo o a compilarlo, ya no hay error de sintaxis. Ahora esta línea que me daba problemas de incompatibilidad ya no está arrojando el mismo problema. Ahora bien, ¿qué cosa hago con este puntero? Este ptr, tal como estoy diciendo, es un puntero a todo el arreglo X. Ok, entonces si yo quisiera sacar los elementos de X, ¿cómo sería la dereferenciación de un puntero a arreglo? Bien, ptr está apuntando a un arreglo. Cuando yo dereferencio, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es todo el arreglo. Entonces, una vez que tengo todo el arreglo, yo puedo entrar al iésimo elemento. Entonces, ahí sería, ¿no? Esta es una sintaxis válida que me permite recorrer todos los elementos de un arreglo, dereferenciando un puntero a todo ese arreglo, ¿no? Entonces, ahí tienes todos los elementos 1, 1, 2, 2, 2, 3. De hecho, si tú quieres ser un poco más preciso, podrías de alguna manera verlo como que este asterisco ptr en realidad eh, no está retornándote todo el arreglo, ¿no? Sino que lo que te está retornando acá es el nombre del arreglo apuntado por ptr. O sea, como si todo esto, ¿no? Mentalmente, todo esto lo puedes reemplazar mentalmente por la letra X, ¿no? Esto lo puedes reemplazar así. Ese ptr es lo mismo que si fuese la letra X, X de 1, X de 2, X de 3. Bien, ahora simplemente sintaxis alternativa, ¿no? Tienes que recordar, tal como vimos cuando hicimos notaciones por subíndices y notaciones por desplazamiento, tienes que recordar siempre esta equivalencia, ¿no? Cuando yo tengo el nombre de un arreglo y me refiero al iésimo elemento, lo puedo hacer así, es lo más fácil, pero esa expresión es equivalente a esta expresión, ¿no? Armada. Eso lo vimos cuando vimos punteros por desplazamiento, ¿no? Esta expresión son equivalentes, ¿no? Entonces, dada esa equivalencia, todo esto que está aquí
también puede escribirse así, ¿no? Arma así, y todo esto entre paréntesis, ¿no? También es una forma de acceder a cada uno de los elementos del puntero. Entonces ahí tenemos. Bien. A estas alturas podría haber alguna confusión, ¿no? ¿Por qué hay necesidad de declarar punteros a arreglos, ¿no? ¿Por qué no basta con declarar un puntero al primer elemento, ¿no? O mayormente, o una pregunta inclusive más importante, ¿cuál es la diferencia entre ampersand de X y simplemente X? Bien, entonces para responder a esa pregunta, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a comentar quizás todo este programa, vamos a comentarlo por ahorita, vamos a comentar esto, y vamos a tratar de dilucidar esta pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo imprimo, digamos, dos direcciones de memoria, la dirección X y la dirección ampersand de X, ¿hay alguna diferencia o no hay alguna diferencia? A ver, veamos. Yo compilo mi programa, lo ejecuto y veo que las dos direcciones de memoria son iguales, ¿no? Entonces, aparentemente es lo mismo X que ampersand de X, ¿no? ¿Qué cosa representa X? Por decaimiento, X es la dirección de 1.1. O si quieres ser más preciso todavía, X es la dirección del primero de los 4 bytes que se utiliza para codificar el 1.1, porque el 1.1 como flotante se representa en 4 bytes. ¿Qué cosa es el ampersand de X? El ampersand de X es el primer byte de los 12 bytes que se utilizan para almacenar el arreglo. Ahora tú dirás, pero ambos bytes son lo mismo, son el mismo byte. Y de hecho sí, en valor, tanto X como ampersand de X son lo mismo. Pero en tipo son diferentes, ¿no? No es lo mismo que yo haga esto, ¿no? Int w, integer w igual 1, a que yo haga double z igual 1, ¿no? En valor serán lo mismo, pero en tipo de datos esas dos variables son diferentes. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, en valor X es lo mismo que ampersand de X, ¿no? Pero en tipo de datos son diferentes, ¿no? Ahora, alguien puede decir, ¿y qué importa que el tipo de datos sea diferente? ¿Qué importa que el tipo de datos sea diferente? ¿En qué afecta eso a los programas? ¿En qué afecta eso a los programas? Y de hecho sí afecta, ¿no? De hecho afecta. ¿En qué afecta? Afecta en la aritmética de punteros. Por ejemplo, si yo hago esto de acá, mira, voy a agarrar y voy a definir nuevamente este puntero que te había definido. El puntero a todo el arreglo. El PTR como un puntero a un arreglo de 3 float. Aquí está, PTR con un puntero a un arreglo de 3 float. Y eso es el ampersand de X. Ok, ahora mira lo que voy a hacer. Voy a imprimir 5 direcciones de memoria. ¿Cuáles? PTR, PTR más 1, PTR más 2, PTR más 3, ¿no? Utilizando pues lo que es la aritmética de punteros. Así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Fíjate muy bien en cuál es la diferencia entre una dirección y otra. Esta dirección, acuérdate que están en hexadecimal, es 4, 1, 0 en hexadecimal es 16. La diferencia entre una dirección y otra es 12 bytes. De 1.0 a 1C, acuérdate que la C es 12, de 1.0 a 1C también hay 12 bytes. Entonces estas direcciones PTR más I se diferencian de 12 en 12 bytes. ¿Por qué? Porque PTR ahora es un puntero al arreglo. Entonces cuando yo le digo ándate 1 a la derecha, le estoy diciendo ándate un arreglo a la derecha. Es algo así, ¿no? Esquemáticamente. Si yo tengo P y P está definido como puntero a todo este arreglo, cuando yo le digo a la computadora P más 1, se va todo un arreglo a la derecha. Si yo le digo súmale 1 más a P, se va todo 12 bytes más a la derecha. Esos 3 float ocupan 12 bytes. Y si le digo 1 más, se va por allá, ¿no? Esto obviamente asumiendo que P ha sido definido como un puntero arreglo. Entonces la aritmética de punteros es distinta. Si P yo lo hubiese definido como un puntero al primer elemento, P más 1 apuntaría a 2,2, P más 2 apuntaría a 3,3. Pero dependiendo de la definición, cambia la aritmética de punteros, como estás viendo acá, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre X y ampersand de X, y la diferencia se manifiesta en la aritmética de punteros. Esa sería una conclusión. Ahora, ¿qué más hay que ver dentro de este tema? ¿Qué otra cosa hay que ver? Quizás esto es interesante también, ¿no?
Ahora tú puedes decir, esta notación está bien difícil, ¿no? Está bien difícil esta notación, hay que poner paréntesis al puntero arreglo, etcétera, no me confundo. Quizás para mí es más fácil hacerlo así nada más, ¿no? ¿Qué tal? Esta línea que estoy resaltando es correcta. Un puntero void acepta cualquier dirección. Una dirección a un entero, dirección de una función, dirección de una matriz, en particular la dirección de un arreglo. Entonces lo acepta, ¿no? Pero el problema ahora, si es que yo quiero de referenciar, porque antes, ¿cómo estaban las cosas? Antes la cosa estaba así, ¿no? Antes todo era así, nada más. Yo decía, ya, de referencio el arreglo a puntero, y tengo el arreglo, y una vez que tengo el arreglo, entro a los elementos, fácil. Pero ahora ya no se va a poder hacer esto que estoy resaltando, ¿no? Porque el puntero void no puede ser de referenciado. No se sabe de qué tipo es un puntero void, por eso es que no se puede de referenciar. No se puede sacar qué valor hay ahí. Entonces, ¿cuál sería la solución? El puntero void no se puede dereferenciar a menos que le hagas un casting, ¿no? Y el casting que esté correcto, obviamente, ¿no? Entonces, este PTR es puntero a void, pero yo aquí, entre paréntesis, le puedo decir que en realidad es un puntero a un arreglo de 3 floats. ¿Cómo le digo eso? ¿Cómo hago el casting para que ese PTR se convierta a un puntero a un arreglo de 3 floats? Lo hago así, ¿no? Puntero a 3 floats. Así sería. Todo esto que está aquí resaltado es el casting. Ahora PTR es un puntero a un arreglo de 3 float, ¿no? Y todo eso, bueno, quizás para asegurarme, todo eso lo pongo en paréntesis y todo eso lo de referencia, ¿no? Cuando de referencio, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Ya el arreglo. Y del arreglo ya saco el elemento y 0, y 1, y 2, y 3, etc. Entonces, si yo agarro y ejecuto esto, efectivamente tengo los elementos 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces también se puede hacer así, ¿no? Aunque no sé cuál de las dos notaciones es más fácil, ¿no? Si declarar PTR directamente como puntero a un arreglo de 3 floats o declararlo como puntero a void y hacerle casting después. De todas maneras, las dos formas son posibles, ¿no? Las dos formas son posibles, de todas maneras. Ahora, ¿qué más? Otra cosa que habíamos visto también que era interesante es ¿qué pasa cuando cuando manejamos cadenas, ¿no? A veces cuando manejamos cadenas la cosa es distinta, ¿no? Ya habíamos visto en vídeos pasados, el manejo de cadenas es distinto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo así, ¿no? Un arreglo que se llama nombres, y que tiene 3 nombres, ¿no? Ana, Liv y Pia. Y como ya sabes, por el simple hecho de que yo estoy asignando cadenas a un puntero char, hay todo un procedimiento que realiza la computadora, ¿no? Esas cadenas se almacenan dentro del segmento de datos de la zona de solo lectura y dentro del arreglo NS que se coloca las direcciones de esos lugares de solo lectura donde están las cadenas ANA, LIF y PIA. Bien, entonces aquí, ¿cómo declararía yo ampersand DNS? ¿Qué cosa es ampersand DNS? ¿Mm? Ampersand DNS, ¿qué cosa es? Ya te digo, ¿no? NS, no vayas a creer que es la dirección de ANA. Si NS estuviese solito, NS sí sería la dirección de ANA. Por lo tanto, sería un puntero char. Pero con el ampersand delante ya no hay decaimiento. Igual que cuando ponías sizeof, ¿no? Con el ampersand delante del nombre de un arreglo ya no hay decaimiento. Entonces esto se interpreta como la dirección de todo el arreglo. Entonces PTR, ¿qué cosa debería ser? ¿Cómo debería yo definirlo? Debería definirlo como un puntero a todo este arreglo. ¿Y qué cosa es todo ese arreglo? Ese es un arreglo ¿de qué? No es un arreglo de 3 char, es un arreglo de 3 punteros a char. Siendo así, PTR, ¿qué cosa es? Un puntero a un arreglo de 3 punteros a char. Aquí es donde empieza el trabalengua de los punteros. Pero, ok, ¿cómo lo declaramos? PTR es un puntero a un arreglo. Entonces, por ser puntero a un arreglo, su nombre va así, entre paréntesis. Es un puntero a un arreglo y el arreglo tiene de dimensión 3. Ya, el arreglo tiene dimensión 3. Y ahora, ¿de qué tipo es cada elemento del arreglo?
No vayas a poner así, ¿no? No vayas a poner, ah, ya, cada elemento del arreglo es del tipo char. No, cada elemento del arreglo no es del tipo char. Cada elemento del arreglo es char asterisco. Eso es cada elemento del arreglo, char asterisco. Entonces así sería la declaración correcta de este PTR. Y ahora, ¿cómo de referencia? ¿Cómo imprimo cada uno de los nombres Ana, Leaf y Pia? Cuando yo utilizaba el especificador S, la cosa era distinta, ¿no? ¿Cómo debería ser aquí? ¿Alguna idea? Bueno, si PTR es un puntero a un arreglo, simplemente lo de referencio y tengo el arreglo. ¿Ok? Tengo el arreglo. Y entro cada elemento del arreglo. ¿Qué cosa es cada elemento del arreglo? NS. ¿Qué cosa es cada elemento del arreglo NS? Aquí quizá viene la parte confusa, ¿no? ¿Qué cosa es cada elemento del arreglo NS? Alguien puede decir, ah, cada elemento del arreglo NS son todos estos caracteres. No, no es así. Cada elemento del arreglo NS es una dirección. El primer elemento NS es una dirección, es justamente la dirección de Ana. Ana está por otro lugar, en la zona de solo lectura. El segundo elemento NS, ¿qué cosa es? Otra dirección de memoria. Justamente la dirección de memoria donde el sistema ha escrito leaf. ¿No? Entonces estos elementos ya son direcciones de memoria. Y justamente cuando yo quiero imprimir cadenas, tengo que pasar una dirección de memoria. Por lo tanto, esto ya es suficiente. Esto de aquí es suficiente. Entonces, cuando yo compilo y ejecuto, ahí tengo los tres nombres, ¿no? Ana, Liv, Pia. Y ahora para finalizar, ¿no? De nuevo, ¿no? Alguien me puede decir, no, pero a mí no me gusta así, ¿no? Está muy difícil, ¿qué tal si lo hago así? ¿Se puede? También se puede, ¿no? También se puede, solo que el problema va a venir acá. Que yo no puedo referenciar el puntero void, pero obviamente le hago un casting previamente, ¿no? Le hago un casting y después del casting toda esta cosa la encierro entre paréntesis. No sé si esto es necesario, yo lo hago por seguridad, estos últimos paréntesis. Pero este paréntesis sí, esto donde está el casting. ¿Y el casting cómo tendría que ser? Tengo que decir que ese PTR, tengo que decir que ese PTR es un puntero a un arreglo de 3 elementos y cada uno de esos 3 elementos es un puntero char. Así. Entonces esto es equivalente a la expresión anterior. Entonces yo compilo, no hay ningún problema y ejecuto y todo sale bien. Entonces ahí, interesante, ¿no? Interesante. Bien, entonces esto sería con respecto a lo que es al tema de punteros a arreglos, ¿no? Ya luego veremos lo que son punteros a matrices. Aquí lo dejamos por ahora.